buenas tardes. Este es un nuevo episodio del podcast de Lima Gris por Neo TV. En este episodio vamos a hablar de uno de los temas que ha captado la atención a nivel nacional e internacional. Se trata sobre las líneas de Nazca, una resolución viceministerial que publicó el Ministerio de Cultura, donde recorta el perímetro de las líneas de Nazca, este patrimonio de la humanidad que sin duda ha generado todo un conflicto dentro de la propia institución del Ministerio de Cultura, pero además una preocupación importante dentro del sector político. Sobre esto vamos a hablar durante todo el programa. Para eso también tenemos ya como invitado a el investigador y periodista Josh Mantilla, pero primero vamos a iniciar el programa con Luis Felipe Alpaca. ¿Cómo está, Luis? Buenas tardes, Edwin. Un saludo a todos los televidentes de Neo TV. Y en efecto, Edwin, la escena va cambiando día tras día, ¿no? De un momento a otro todos fuimos sorprendidos por esta resolución viceministerial, ¿no? Que recortó el perímetro de la poligonal de las líneas de Nazca, considerando esto una flagrante vulneración contra este patrimonio de la humanidad, como tú mencionas, pero ante la presión, porque siempre sucede de esa manera, ante la presión mediática de asociaciones, de arqueólogos, incluso del Colegio de Arqueólogos del Perú, de la propia asociación María Reich, que ha protestado. De pronto, el fin de semana, el ministerio recula y emite primero un comunicado diciendo de que ya van a reformar el artículo primero de esta resolución, pero no da un mensaje claro de que van a retroceder en esa decisión del recorte, ¿no? Te pregunto, ¿cómo tomas el hecho de que en esta gestión del ministro Fabricio Valencia, que antes de llegar al poder y sentarse en el sillón de Cultura, defendía, criticaba, cuestionaba todo lo que hacía gestiones anteriores en ese ministerio? Y ahora esto, más que una sorpresa, parece un batacazo contra la cultura. Eso es muy lamentable, Edwin, porque ya con este tipo de conducta podemos vislumbrar de que ya no basta la acreditación académica, no basta tener maestrías, doctorados, ser especialista en una rama académica, como lo es Fabricio Valencia. Nadie le puede discutir sus dotes profesionales como defensor del patrimonio, abogado especialista en la defensa, que ha estado en batallas desde la sociedad civil en los últimos años. Y de pronto, estando dentro de la cartera, liderándola para continuar con esa misión de la defensa del patrimonio, prácticamente vendió sus convicciones al clientelismo, al enfoque político, y eso es una vergüenza. Ya no es garantía, repito, tener una persona capacitada profesionalmente en un cargo público si es que no tiene dotes morales, principios por el cual fue designado. Y eso es lo que estamos viviendo con este señor, ¿no? Ahora, esto ha sido firmado por una viceministra que es Moira Novoa Silva, que tiene también intereses empresariales. Ella tiene una empresa. Así es. Claro, esta señora que ahora fue designada hace unos meses como viceministra, vemos cómo el rompecabezas se va armando, ¿no? Y de pronto sale esta resolución, que ojo, no es nueva, es un proyecto que lo han estado haciendo hace algunos años, sino que ha cobrado forma. Ahora entendemos por qué de pronto sale el director de la DDC ICA y entra otro, ¿no? A la medida de esta resolución, que prácticamente ha dejado sorprendidos a todos. Pero lo que nos sorprende de manera lamentable es cómo el ministerio continúa con esta premisa, con esta empresa del recorte poligonal, porque simplemente la resolución señala de que van a tomar en cuenta opiniones de expertos y profesionales para continuar con su decisión. Pero el comunicado de ICOMOS Perú ha sido claro, ha sido contundente también, ¿no? Contundente y sobre todo técnico. Muy pragmático, muy conciso, enumerando los fundamentos legales, que es en principio lo que vale, e incluso fundamentando con hechos fácticos. Es decir, como tú mencionas, ICOMOS, que un poco tardía también fue este pronunciamiento de ICOMOS, fue un poco tardío, pero finalmente dio puntos claves por lo cual es considerado ilegal este tipo de medidas que ha tomado el ministerio, que ya nos tiene acostumbrados.
como el caso de la exministra Leslie Urteaga, que quiso imponer esta venta de tickets electrónicos en la Yacta de Cusco. Felizmente, gracias a la sociedad civil, recularon y ahora vienen con el tema de querer aumentar el aforo de Machu Picchu. Es decir, el Ministerio de Cultura es un portafolio que es enemigo del patrimonio cultural. Lo digo irónicamente y es así. Ahora, esto ha sido un poco grosero porque claramente se ve quiénes son los beneficiados con esto, ¿no? Principalmente empresarios de Nazca que tienen pues años dedicándose a la minería informal, ilegal. Ese es otro problema, la angurria económica que tienen los funcionarios públicos de querer ganar plata bajo la mesa, cuando su naturaleza es el servicio público. No lo ejercen y ya perdieron la vergüenza. Estamos en una etapa realmente decadente en nuestra sociedad peruana, que los políticos ya son sinónimo de robo, sinónimo de ladrones, sinónimo de componendas. Y esto se está normalizando gracias a la impunidad, Edwin. La impunidad, que es la que sigue manteniendo estos personajes, que a pesar de estas triquiñuelas, continúan vivitos y goleando. Ahora, ¿te ha sorprendido que grupos políticos como Alianza para el Progreso o el propio Fuerza Popular estén detrás de este tema? En lo personal no me sorprende, pero en la opinión pública todavía hay personas que desconocen cómo se mueven, ¿no? En el Congreso, en el Poder Ejecutivo, cómo funciona el tema de las prebendas, ¿no? En lo personal no me sorprende porque desde que la señora ingresó a Palacio de Gobierno, me refiero a Dina Boluarte, prácticamente Fuerza Popular y Alianza para el Progreso le dieron el espaldarazo previas prebendas, ¿no? Hay que decirlo. Y la gente ya se está enterando que estos partidos políticos sostienen a esta presidenta, pero tras bambalinas, ¿cuál es la cuota? ¿Qué es lo que se pide detrás? Claro, y hay una cosa más, ¿no? Que dentro de los intereses por Nazca también hay intereses de empresas extranjeras, exactamente empresas españolas. ¿Por qué? Porque la ubicación geográfica, pues no, es, digamos, ideal para generar lo que se conoce como la energía eólica. Entonces, aquí también hay otro tema que ya en unos días vamos a seguir desarrollando, los intereses extranjeros. Tiene sentido lo que hemos visto nosotros en los últimos meses, proyectos de ley aprobados en el Parlamento con respecto a las energías renovables, citamos entre varios, ¿no? Y qué casualidad que el marco legal ya está oficializado y ahora se trata de ver el campo. Pero Edwin, los que vivimos en la capital probablemente desconocemos que en Nazca ya lidera la minería. Ya hay molinos, hay empresas de energías, hay exploraciones, es decir, ya están insertados. Simplemente han oficializado su invasión de facto a través del Ministerio de Cultura para evitar los iras y para poder ya de alguna manera blanquearse, ¿no? ¿Se podría hablar de Nazca como el nuevo Patás? Yo creo que sí, porque repito, yo escuchando testimonios de lugareños, de gente que conoce el día a día, ellos hablan, para sorpresa de los capitalinos, y dicen de que Huaraz está invadido de mineros y de empresas de todo tipo. Ahora, después de que se ha conocido todo este tema, hay una denuncia ya contra el propio ministro de Cultura, contra la viceministra, contra el ministro de Energía. ¿Qué te ha parecido esta reacción? Una denuncia muy atinada. Estuve hablando hace unos segundos de la impunidad reinante. Esta impunidad es la que logra de que estos malos servidores públicos continúen haciendo este tipo de tropelías. Pero hay un ciudadano comprometido de Huaraz, el día de hoy ha ingresado una denuncia ante la Fiscalía Especializada en Patrimonio Cultural y ha denunciado alrededor de 10 personas, entre ellos los más resaltantes, el ministro de Cultura, Fabricio Valencia, la viceministra Moira Novoa, asimismo el gobernador regional de Ica, que brilla por su ausencia, el alcalde de Nazca, que está seriamente comprometido, y también ha denunciado al propio procurador del Ministerio de Cultura por inacción. Claro. Y a un personaje clave que hay que mencionarlo, que siempre tiene un perfil bajo, es el arqueólogo Johnny Isla. Que curiosamente, después de que se destapa todo este escándalo, sale fuera del país, se va a España. En estos momentos está España en pleno escándalo de Nazca. Yo creo que esta denuncia va a ser un precedente primigenio
para que más instituciones se sumen y realmente no solamente que dejen sin efecto, Edwin, esta resolución, sino que se haga justicia, que estas personas realmente terminen siendo procesadas por una serie de delitos penales, entre los principales, la colusión agravada y el cohecho, ¿no? Hay que señalar lo importante, ¿no? Esta denuncia ha sido presentada el día de hoy ante la Fiscalía Especializada de Restos Arqueológicos, un monumento de Nazca y Palpa, ¿no? Como mencionamos, incluye no solamente al ministro de Cultura Fabricio Valencia, a la viceministra Moira Novoa, sino también a los principales personajes de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco, de Cultura de Nazca. ¿Por qué? Porque ellos han sido los que, de manera express, firmaron un informe, presentaron un informe ante el Ministerio de Cultura. Claro, en la antesala de emitir la resolución tenía que haber un informe técnico, informe técnico, ¿no? Que no convocaron a otros gremios de la sociedad civil, como indica el tema de la democracia en estos casos. Claro. Pero hicieron un informe interno y el informe lo emitió este señor, repito, Johnny Isla, con otra arqueóloga y otros funcionarios más, ¿no? Luis Felipe, has preparado un informe sobre este tema para resumir un poco todo lo que ha pasado en esta semana. Ha sido una semana muy movida culturalmente. Yo la verdad estoy de alguna forma conforme con la reacción tanto del sector cultural, del Colegio de Arqueólogos, pero también la reacción que ha existido en el Parlamento. Y eso hay que reconocerlo, ¿no? Hay congresistas que han levantado su voz y por eso se ha presentado 3 interpelaciones contra el ministro de Cultura, Fabricio Valencia. Se viene la interpelación definitivamente, pero vamos a ver, eso no es una garantía de que haya censura, ya sabemos y hay que repetirlo para que la gente conozca. Fuerza Popular y Alianza para el Progreso son enemigos de los peruanos. Ellos son amigos de la empresa privada, de las componendas y de la tan proclamada puerta giratoria. Bueno, señor director, ya tenemos el informe. Bueno, adelante con el informe sobre este escándalo de la línea de Nazca. Hoy en Lima Gris, líneas de Nazca, la conexión política. Uno de los tesoros más valiosos del Perú y del mundo está en riesgo. Las famosas líneas de Nazca declaradas Patrimonio Mundial por la UNESCO podrían estar siendo sacrificadas por intereses políticos y económicos. Un problema que es latente en esta zona es el tamaño del polígono, ¿no? El polígono original del año 2004 tenía una extensión aproximada de un poco más de 5.600 kilómetros cuadrados. Luego de acopiar información por más de 20 años y varios estudios arqueológicos, es que se ha podido determinar que en realidad la parte que nos interesa es un área de un promedio de 3.200 kilómetros cuadrados. Todo empezó con una resolución firmada por la viceministra de Patrimonio Cultural, Moira Novoa Silva, y respaldada por el ministro de Cultura, Fabricio Valencia. Con una sola firma, el área protegida de las líneas se redujo de 297 a 249 kilómetros cuadrados. ¿Por qué? La resolución no ofrece una explicación científica clara. Lo que parece una simple decisión técnica, en realidad podría abrir el camino a intereses privados. Minería, energía renovable y otros negocios que ven en el suelo de Nazca una mina de oro. Las principales amenazas que tiene la línea de Nazca son la minería informal, ¿no? Hay una gran cantidad de mineros informales que operan en los alrededores, incluso dentro de la línea de Nazca, ¿no? Del área protegida, pero también el avance de los terrenos agrícolas, ¿no? Pero hay más. Varios indicios apuntan al partido político Alianza para el Progreso, APP, liderado por César Acuña, como uno de los posibles interesados detrás de este cambio. El alcalde de Nazca, Wilmar Bravo Quispe, también de APP, solicitó sin pagar un terreno de 600.000 metros cuadrados en la zona arqueológica de Poroma. Aún no explica para qué, pero la ubicación es estratégica. Una zona rica en minerales. Independizados nuestros sitios arqueológicos, podemos decir, hay zonas liberadas donde puede haber todo tipo de inversión. Detrás de esta resolución se cree que está metida la minería ilegal, señor alcalde. Son apreciaciones subjetivas. La resolución del Ministerio de Cultura no solo ignoró las advertencias de expertos nacionales e internacionales, también fue en contra de lo recomendado por la Dirección de Sitios del Patrimonio Mundial. Y lo más grave,
muchas zonas dentro del nuevo perímetro no están legalmente protegidas, es decir, están expuestas al saqueo moderno. También se ha pronunciado la Asociación María Reich, que lleva el nombre de la mujer que dedicó su vida a proteger las líneas de Nazca. Y gracias a la inteligencia artificial, hoy podemos escuchar sus palabras como si hablara desde el pasado. Pasé décadas bajo el sol midiendo cada línea con cinta métrica, luchando contra el polvo y la indiferencia. Esta decisión no es solo una falla técnica, es una traición moral a la historia del Perú. Organizaciones como ICOMOS Perú acusan al Ministerio de Cultura de violar tratados internacionales y piden que se revierta esta medida. Por su parte, el Colegio de Arqueólogos del Perú exige la renuncia del ministro Valencia. Incluso el ministro afrontará 3 mociones de interpelación en el Congreso por la misma razón. Ante la presión, el Ministerio de Cultura anunció que dejará sin efecto el artículo de la resolución que reducía el área protegida. Pero en pocos días lo haría con los mismos funcionarios cuestionados, lo que genera más dudas. Las líneas de Nazca llevan 1000 años en pie, pero hoy no las amenaza el tiempo, sino decisiones políticas. El Perú tiene derecho a preguntarse, ¿estamos cuidando nuestro patrimonio o lo estamos vendiendo al mejor postor? Y bueno, después de ver este informe que resume un poco todo lo que ha pasado en estos 7 días, ya tenemos acá en el set a nuestro invitado Joyce Mantilla. Él es investigador y periodista. ¿Cómo está, Joyce? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Lewin? Muy grato coincidir. ¿Lo viste el mismo proveedor? El mismo auspiciador, ¿no? Por cuarto de docena era más barato entonces. Claro. Joyce, una cosa importante y bueno, me alegra que te hayas dado el tiempo para venir acá al programa, porque uno de los periodistas que conoce más sobre el tema de la línea de Nazca eres tú, sin duda. Tienes años trabajando, investigando, y creo que tu conocimiento nos va a dar algunas luces sobre en realidad lo que existe y lo que ha pretendido hacer el Ministerio de Cultura. Primero, ¿cuál fue tu reacción cuando viste esa resolución viceministerial publicada en El Peruano? ¿La primera o la del domingo? No, la primera, la del 28 de mayo. Me pareció una tremenda torpeza, un despropósito movido por intereses económicos, intereses políticos y camuflados con otros intereses que sí son legítimos también, pero que es una torpeza tremenda como las que suelen hacer los gobiernos llenos de ineptos como los que tenemos en los últimos años, en los cuales primero se saca la norma, se espera la protesta, se espera el griterío, el cargamontón, y luego recién dan marcha atrás para dejar sin efecto. O sea, y luego convocan a la gente para conversar, para socializar la norma, para que la gente la conozca, cuando los procedimientos son exactamente a la inversa. Primero se conversa, se dialoga, se tiene la opinión de los arqueólogos, de los investigadores, de los guías de turismo, de los empresarios, de los pobladores, de los mineros, claro, de todos. Luego se hace un consenso, se logra un consenso y luego se saca una norma que recoja todos esos pareceres. Pero nada de eso se hizo. No se hizo. Una prueba es que ahora, el domingo, han hecho trabajar a la gente de la Oficina de Comunicaciones para que saque ese comunicado anulando el artículo 1. Pero como bien dijiste en la introducción, eso no muestra ningún tipo de enmienda. No dicen, señores, sí, nos hemos dado cuenta que tenemos que escuchar las voces. No, simplemente dejamos sin efecto, es un stand-by para bajar un poco la tensión, porque mi opinión es de que van a insistir en lo mismo. Nada más que ahora le van a dar un aura, un aire más de apertura, de que se conversó, se tomaron opiniones que no se habían considerado. O sea, ¿cómo van a afectar un área arqueológica de tal magnitud? Y no le van a preguntar, por lo menos, al Colegio de Arqueólogos, ¿no? Por lo menos. Por lo menos, ¿no? Algo tienen que decir de eso. Incluso el propio alcalde provincial de Nazca, en una comunicación que tuve con él, me dijo, a mí no me han consultado nunca nada, que digamos es la institución que por lo menos también ha debido ser consultada. Claro, él ha debido de hacer su parte también, o sea, el alcalde tiene obviamente intereses en la zona, él también es cercano a inversiones mineras también en la zona, entonces
Por eso que supongo que dirá que no, que nadie le ha avisado, pero él ya estaba enterado de ese Uno más asunto. uno más uno es dos. Claro, Todos sabemos eso. claro. Pero hay una cosa importante que quiero que nos comentes. El argumento de el ministro de Cultura cuando defiende este tema de la resolución viceministerial, él menciona dos cosas que ha llamado bastante la atención. Que este espacio, la línea de Nazca, es más grande que Tumbes. Y lo otro que en el perímetro que se recordó, que quedó fuera, no existen restos arqueológicos. No hay nada que existe- descubrir. No hay nada que descubrir. Es decir, pampa. No, ¿Es cierto esto? Es mentira, es mentira. Y dice que hay 20 años de estudios y no los muestra. No los muestra porque no existen y lo poco que puede existir son algunos estudios en torno a zonas que ya se están explotando desde hace tiempo, zonas mineras, porque la minería está en Nazca hace tiempo. No es que recién, ahora que ha salido la norma que le quitaba la protección, recién están pidiendo. No, también hay un grupo que se puso mosca, como han estado detrás de esta norma, han estado esperando que salga la resolución quitando la protección a esa zona para al toque entrar. Incluso, como bien han anotado ustedes en su investigación, hay una funcionaria de la Dirección de Cultura de Ica que tiene a su hermano que ha fallecido recién, que estuvo pidiendo denuncios mineros en la zona. O sea, ella tiene intereses ya creados ahí familiares. Entonces, yo creo que lo que ha dicho el ministro no es exacto. Yo creo que lo que pasa es que van a pasar 20 ministros, como en los últimos 8 años, y vendrán 20 más, pero los mismos cerebros malévolos e incapaces que están ahí enganchados a sus puestos hace años. John Isla tiene casi 30 años ahí y es el encargado de la gestión del patrimonio de Nazca y Palpa. ¿Qué cosa ha hecho de manera clara por el patrimonio? ¿Tiene el inventario de toda esa zona que quieren desproteger? Yo sé que, como te comentaba antes de entrar al aire, sé que mi opinión de pronto no sea la más popular en este momento, pero yo sí coincido con algún sector que opina que el polígono tiene que adecuarse. En el momento que se hizo no se contaban con ciertas tecnologías y de pronto que se abarcó mucho. Puede ser, pero ya tenemos, en esos 30 años que han pasado, o 25 años por lo menos, se tendría que haber hecho un verdadero análisis de la zona, una identificación, un registro y una plena certificación de que todo lo que está alrededor está plenamente identificado. ¿Por qué no se puede aspirar que nazca en algún momento, de aquí a unos 20, 30 años, una huaca haga esquina con 2 calles bonitas, con un parque, con una cafetería, como acá nomás a unos metros en la Huaca Puyana, por ejemplo, que hace esquina con calles muy bonitas, zonas residenciales, hay edificios, en la Huaca Mateo Salado, en la Huaca Guantille, en Magdalena, está rodeado de mercados, de zonas. En algún momento se debe llegar a eso, pero para esto, esa gente que está hace 30 años ocupando cargos en el Ministerio de Cultura, no ha hecho lo que tendría que haber hecho, que es identificar, proteger, poner en valor y definitivamente delimitar lo que está por investigarse todavía, seguirlo protegiendo. Joyce, algo importante para conocer un poco más de lo que no se conoce poco. La investigación de la Universidad Japonesa Yamagata, sin duda, dio una información riquísima, Claro. que no ha sido difundida como se debe. Pero cuéntanos, ¿qué encontró realmente esta universidad japonesa? La Universidad de Yamagata le ha sumado 303 nuevas líneas allá al catálogo que teníamos de algo más de 400 líneas de geoglifos de Nazca, de estos que solamente se pueden ver desde la altura. Lo que hizo la Universidad de Yamagata con el trabajo de campo en la zona es identificar utilizando satélite, tecnología satelital, algunos drones y inteligencia artificial, logró identificar y delinear claramente nuevos geoglifos que han sido incluidos. Ahora, toda esa cantidad de líneas no están todas dentro de la zona de protección de las líneas de Nazca. Muchas de esas líneas que ha determinado la Universidad de Yamagata están en la zona que se quería dejar desprotegida. Además, ahí hay otros geoglifos, hay petroglifos, hay fósiles, hay huacas, hay muchos centros arqueológicos, casi un centenar de lugares arqueológicos que se quieren dejar desprotegidos. Ahora han dejado en stand-by la norma. Pero para darte una idea, el ministro habló de Tumbes, de que es muy grande, en fin.
Pero toda la zona que se está quedando sin la protección, yo pienso que los van a volver a dejar sin protección. ¿Y por qué crees eso? Porque solamente le quieren dar el cariz de que ya se está consultando, se están tomando voces. Yo pienso que van a insistir en lo mismo, porque no han anulado toda la resolución, solo le han quitado el artículo primero. Todo lo demás está en stand-by, pero una vez que restituyan ese artículo, todo va a volver de nuevo a la... Yo, como te digo, la mira es de que se reduzca el polígono, pero tiene que estar plenamente identificado, y ahora no hay esa identificación de los lugares arqueológicos, que son más de 100. Claro, hay un sector que pide sincerar, le llaman, ¿no? Exacto. El polígono. Sincerar el polígono, por ejemplo, sacar la zona urbana, por ejemplo. La zona urbana, que ya tiene pues desarrollos, tiene urbanizaciones, tiene calles, eso ya debería estar fuera ese tiempo del polígono. Debería permitirse el desarrollo. No pueden construir nada sin pedirle permiso al Ministerio de Cultura, sin pasar por el pago que hay que hacerle a los arqueólogos, sin hacer un montón de trámites solamente para modificar tu casa, por ejemplo. Esa zona urbana, bueno, también se creó gracias a las invasiones que se permitió durante hace años, ¿no? Ah, claro, hay zonas que ya están invadidas cerca al aeropuerto, por ejemplo. Acá en Lima tenemos también muchísimas invasiones y sin embargo se les detuvo a tiempo y no han invadido las huacas que están en Mangomarca, por ejemplo. Se han convertido más bien, esos invasores se han convertido ya en los guardianes porque se han sensibilizado, han habido campañas progresivas. Exacto. Y se han convertido en un cerco vivo, digamos, de que ya no se avance. La plaga humana necesita espacio, también. Necesitamos también espacio. Pero se tiene que lograr una fórmula en el que se pueda conciliar los intereses del crecimiento obvio de los vivos y mantener y respetar el patrimonio, que nos va a permitir de pronto más adelante descubrir y develar los misterios que tenemos en las líneas de Nazca. Pero si mochamos el territorio por aquí y por allá, nos vamos a quedar con una historia incompleta y siempre indefinida. Joyce, el año pasado conversé contigo y recuerdo que dijiste, o me dio la sensación de que tú no crees en el Ministerio de Cultura o en el trabajo que es el Ministerio de Cultura, porque lamentablemente no hay una verdadera protección a lo que se conoce como patrimonio cultural o patrimonio de la humanidad. Yo tengo ahí problemas serios de credibilidad con algunos funcionarios, encabezados por el procurador, porque no defiende el derecho cultural de las personas, no defiende el patrimonio como debería ser. Y una larga lista de personas hacia abajo que están en las distintas direcciones, en el área de patrimonio, de museos. Hay una serie de funcionarios que deberían ser cambiados porque entregan información sesgada, incompleta, y todos los ministros lo único que les queda, claro, pues si su personal le da esa información, ¿qué hacen? Repetir nomás lo que tienen. Ahora hay una cosa curiosa, ¿no? Y quiero hacer un comparativo, ya que mencionaste estas urbanizaciones cerca de la línea de Nazca. En Machu Picchu, a unos metros de la entrada, tenemos un hotel de lujo. Claro. Que está concesionado, pero también hay este problema que esta empresa no quiere retirarse. Yo me pongo a pensar, ¿por qué se le permite a grupos de poder económicos instalarse en esos espacios, pero a pobladores, digamos que durante años están luchando, como tú dices, para tener su agua, desagüe, no pueden lograr eso? Hay una especie de... hay un sesgo. Hay un sesgo, claro, ¿no? Obvio. El que tiene plata puede reclamar. Incluso hay hoteles y hay inversiones que se han hecho en el casco urbano de Cusco, que están atravesados por muros incas. Exacto. Y nadie se queja por eso. Al contrario, se convierte en un atractivo del lugar, del establecimiento. No se mide con la misma vara. No se mide con la misma vara. Yo aspiro a que algún día, dentro de un par de décadas, ojalá, Nazca pueda aprender a convivir entre su patrimonio y darle un espacio a los nazqueños bien regido, bien regimentado, bien manejado sobre todo. Porque como te digo, si en Lima, en Cusco y otros lugares del mundo se puede convivir con el patrimonio, como lo hacemos acá en Lima en un montón de sitios, tenemos, mira, Lima nomás tiene algo de 1056 huacas, de las cuales, ¿cuántas puedes decir que conoces tú? Yo conocía 5, claro. Ahora conozco 8. Por un reportaje que estoy haciendo, de las cuales, de las 1000 y pico, solo algo de 100, un poco más, están debidamente inscritas y protegidas, y de esas solo 26 tienen acceso al público. No hay plata para más inversión, pero tú vas a esas huacas y están cercadas, están protegidas. Antes eran lugar pues de rateros, fumaderos, de todo era. Ahora varias se han recuperado, y si en Lima se puede hacer,
Yo creo que en el futuro también Nazca tiene que aspirar a eso, a darle el valor que tiene su patrimonio y acercarse, compartir su patrimonio y su vida actual, contemporánea. Se puede. Es un esfuerzo grande de sensibilización, de educación, de trabajo, también del Estado, que tiene que determinar verdaderamente cuáles son las zonas valiosas que tenemos que preservar y no mantener todo pues como el perro del hortelano, que nadie puede tocar, nadie puede mover. Yo pienso que sí se tiene que ir a un ajuste más adelante, pero no con los criterios absurdos y torpes con los que se está haciendo ahora. Está la plata de la minería detrás. Hay empresas de energía eólica internacional que tienen intereses válidos, sí, pero no es la forma, pues. No se puede simplemente... ¿no? Ni el lugar. Ni el lugar. O sea, caballero, pues es una zona protegida, es una reserva. Tú no te puedes ir al Pacaya Samiri a meter ahí, poner tus antenas de transmisión, ¿no? Tú no puedes meter ahí hacer una mina de socavón. Es una reserva. Ahora, Joyce, esta noticia también que ha salido como propuesta del Ministerio de Cultura de crear la unidad ejecutora para Nazca. Ojalá. Hay, digamos, dos grupos he identificado, unos que están a favor y otros que están en contra, porque dice, sí, es una promesa, pero si no hay plata, dicen, el Ministerio de Cultura siempre se queja que tiene el 0.5% del presupuesto nacional. Entonces estamos hablando de una promesa que va a ser un quedar ahí, cascarón. claro, un cascarón. ¿No? Como los estudios que dice el ministro que hay, ¿no? Que hay 20 años de estudios arqueológicos y que ya no hay nada nuevo Claro, que descubrir. la gran pregunta es que nos diga el ministro Fabricio Valencia de dónde va a salir ese dinero para financiar esta unidad ejecutora que quieren crear. Exacto, porque hasta donde yo sé, por las fuentes que tengo también en el MEF, el recorte para este año es más, para este año que viene va a ser más va a ser mayor. El recorte de su presupuesto, no el recorte de las áreas. Su presupuesto es más chico. No, y me estoy acordando de algo. ¿Cómo prometen algo en construir, en hacer en Nazca, si no pueden inaugurar el Museo Nacional que queda en Pachacama? El de Pachacama, que también Yo, está ahí. es un elefante blanco. Estamos hablando de, creo que 600 millones de soles invertidos. Sí. Y no logran inaugurar un museo. Imagínate. Lo que dijo el ministro fue verdaderamente torpe. O sea, decir que como no pueden hacerse cargo de todo el polígono de 5.000 y pico kilómetros cuadrados, lo vamos a reducir a 3.400, 3.300 para... Ahora sí vamos a ser eficientes. Y todo lo demás es como Petro cuando decía que no, para que ya no haya tanta delincuencia, vamos a sacar de las normas una serie de delitos para que haya menos delincuencia, ¿no? Es el criterio Claro, es absurdo. genial y absurdo que tienen, ¿no? Entonces, Claro. porque mira, ese 42% que pretenden retirar o que han parado ahorita el domingo, equivale a 2 veces la ciudad de Nueva York, 1.6 veces la Ciudad de México, 6 veces la ciudad de Madrid. Enorme. Es enorme, el terreno es enorme, 20 veces la ciudad del Cusco. Todo eso en base al metraje, ¿eh? No es una cosa que me estoy inventando Claro. yo, se los estoy poniendo en perspectiva para que más o menos tengan una idea de cuál es el área que se quiere dejar sin protección. En toda esa cantidad de terreno hay un centenar de centros arqueológicos que el ministro dice que ya no hay nada más, que ya está todo saneado, que no, Y la no hay pregunta es entonces, saneamiento. ¿por qué el ministro nos miente en la cara? Porque sus torpes, no quiero excederme, sé que es un podcast igual, pero no está en mi costumbre tampoco dirigirme así tan feo a las personas, pero la ineptitud de la gente que tiene debajo le da esos informes. El que puede hacer si es un hombre de derecho. Él no es arqueólogo, él no está en el sitio, él no conoce, pero desde el lado periodístico yo voy a contribuir a ponerle unos cuantos de esos lugares arqueológicos. Yo estoy yendo en estos días a la zona para identificar con GPS y con gente que verdaderamente conoce y se ha caminado la zona. Vamos a identificar varios de los lugares valiosísimos que se quieren dejar sin protección. Se los vamos a poner así en su escritorio, señor, para que los considere y no venga a decir de que no hay, pues que ya no hay nada nuevo que descubrir ahí. Para Jos Mantilla, un investigador que ha caminado todo ese espacio donde hay geoglifos, donde incluso se ha encontrado cosas que todavía a ciencia cierta no se saben, ¿no? Restos arqueológicos. Te pregunto, ¿cuál serían las recomendaciones que tú le darías al Ministerio de Cultura referente a la línea Nazca, ¿no? ¿Cuál sería lo más importante que tendrían que hacer ya? Primero, escuchar a todas las voces.
y tomarlos en consideración. No solamente hacer la finta de que los vamos a escuchar y que somos inclusivos y que les prestamos atención. Porque lo que tiene que hacer también es cambiar de gente de la que tiene ahí tanto tiempo. 30 años mencionabas. 30 años John Isla, por ejemplo, que es el que le están dando duro en su zona, se ha ido de vacaciones a España justo después de que salió la norma. Curioso viaje, ¿no? Curioso viaje. La señora Yanet también Gutiérrez, de la dirección de ICA, también se ha ido de vacaciones. Todos han salido de vacaciones De después de vacaciones, esto. sí. No, pero cuando vengan Eso les va a llover. parece un premio. Sí, bueno, es la manera que tendrán pues de no enfrentar a la prensa, no enfrentar el rechazo, ¿no? Pero yo sí pienso que uno tendría que cambiar por gente más técnica y dejar a esos ineptos que tiene alrededor en los cargos que tienen ya décadas. No saben hacer otra cosa, problema de ellos. Pero ya tendría que cambiar esas cabezas. Luego escuchar a los diversos sectores, tomar en consideración obviamente los intereses mayoritarios de la gente que quiere proteger su patrimonio, pero también darle un espacio a los proyectos de gente que hace tiempo vive en esas zonas, han invadido, muchos han llegado por invasión a Nazca, así que tampoco, Claro. que porque ahora tienen su casita de material noble, que se acuerden de sus orígenes. Hay muchos proyectos de gente que necesita vivir, no le ponen agua y desagüe porque no los formaliza nadie, porque están dentro de la zona, lamentablemente están dentro de la zona del perímetro del polígono, pero ya son casco urbano, eso es zona urbana, ya esos deberían quitarles, por ejemplo, la protección para que pueda seguir habiendo progreso en Nazca. Sí. Bueno, Joyce, es importante escucharte, conoces la zona, bueno, a ti no te pueden mentir, Difícil. has caminado, ¿no? Difícil. Todo ese desierto y finalmente a mí me apena mucho porque recuerdo a esta mujer alemana investigadora, María Reich, con todo lo que está pasando. Digo, no, qué pena, ¿no? O sea, ni siquiera valoran el trabajo de una investigadora que dio su vida por este tema. No, aparte es uno de los el segundo lugar más importante para el turismo nacional. No estamos hablando pues de una huaca aislada en un rincón de Lima que nadie le presta atención. Es un lugar céntrico. O sea, la mayoría de turistas tienen referencias de Machu Picchu y las líneas de Nazca. Muy pocos conocen de otros lugares, que son valiosísimos también. Pero es el segundo atractivo turístico más importante que tenemos en el país. No podemos simplemente dejar la zona desprotegida porque hay presiones económicas, queremos crecer. Sí, tienes derecho a crecer, pero tampoco pisotees a tus ancestros, pues, ¿no? Se tiene que llegar a una fórmula intermedia, una fórmula en que se permite el crecimiento contemporáneo para darle servicios también de calidad, para que la ciudad en general de Nazca crezca de una manera armónica. Y como les digo, yo aspiro que en algún momento ocurra como ha habido el crecimiento en Lima también. Se desbordó, vino la migración de los años 60, 70, la explosión que vino que vino con el terrorismo, que vinieron a Lima un montón de personas. Y se acercaron mucho a las zonas arqueológicas, pero se les puso un freno, un alto, ¿no? Claro, acá en Lima no hay tanto de pronto, pero cada vez hay descubrimientos nuevos en Lima también arqueológicos. Pero sí en Nazca en algún momento se tendría que llegar a una fórmula que nos permita tener lugares poblados con edificios modernos y todo como acá en Miraflores, como en San Isidro, como en Magdalena, Porque en Mangomarca, hay algo donde se importante, respeta ¿no? el área, ¿no? El turismo también necesita, o los turistas necesitan infraestructura. Claro, necesitan infraestructura, necesitan buenos servicios. Hay veces que no hay agua en Nazca, tendrían que haber mejores servicios. Hay hoteles muy buenos, muy bonitos, pero son unos cuantos. Claro. Eso tiene para crecer más. Nazca tiene para ser una potencia, es inmenso, tiene muchísimas cosas, sin contar con el tema que ya en algún momento hemos conversado, del hallazgo arqueológico de estas especies distintas a los humanos que tienen ahí, ¿no? Los seres tridáctilos que están investigados en la Universidad de Ica, ¿no? Tantas cosas por seguir descubriendo, ¿no? Es muy probable que la zona donde han sido hallados estos cuerpos tridáctilos de Nazca esté quedando sin protección si es que se ejecuta También. esta nota, ¿no? Porque la También. verdad que yo tengo todavía como misión llegar a ese lugar para identificar plenamente dónde es y saber si va a estar o no dentro de la producción, porque si no, ahora van a meterle la máquina Claro. con todo. Finalmente, Joyce, tus nuevos proyectos, sé que siempre estás embarcado en varias investigaciones, la difusión importante que haces, pero háblanos un poco de lo nuevo que estás haciendo también. Bueno, ahorita estoy trabajando en un programa, me invitaron a dirigir, a conducir un programa en TV Perú, que básicamente lo que trata es de poner en pantalla enigmas, misterios
y tradiciones que tenemos en nuestro país, de las que mucho se habla, pero que poco se ve en la pantalla. Claro. Solamente lo ponen ahí como cosas anecdóticas, pero por ejemplo, los sanadores que existen en la selva, los rituales como la ayahuasca, los mitos y leyendas como del Muki, las creencias tan interiorizadas en los limeños como el Señor de los Milagros, Santa Rosa de Lima, los bufeos colorados. claro, los delfines, ¿no? El delfín rosa, el Choyachaki, Yacumama, los misterios que hay en Marcahuasi, vidas después de la muerte, el trabajo que hacen, por ejemplo, los sepultureros, las personas que hacen los embalsamamientos de los cuerpos cuando recién fallecen, sus historias. Hay muchas cosas de nuestro país que son asombrosas, son misteriosas y que le estamos dando un espacio en el programa que estamos haciendo en TV Perú, que es Hora Contacto. Y para México estoy produciendo un programa que habla, esta temporada estamos tratando arqueología prohibida, ¿no? Un enfoque distinto. Arqueología prohibida. Sí. Okay. El programa se llama Otro Mundo y el subtítulo de esta temporada, un par de temporadas vamos a hacer sobre arqueología prohibida, ¿no? Estamos revisando todo lo que se ha hecho, cuestionando las versiones arqueológicas, dando interpretaciones alternativas, recurriendo a científicos, a ingenieros, a antropólogos, a médicos, a personas que no necesariamente tienen que estar en el lado de la arqueología, porque por ley el arqueólogo es el único que puede interpretar, pero nosotros estamos encontrando evidencias que nos dan otras posiciones y argumentos como para ponerlas sobre la mesa. Entonces estamos dando un enfoque distinto y estamos contribuyendo a dar algunas explicaciones a tantos misterios que tenemos en el Perú. No tenemos muchísimos misterios. Bueno, yo muchas gracias. Y finalmente, tu comentario sobre esta denuncia que se ha presentado hoy contra los ministros, contra los funcionarios de la DSDICA. ¿Qué te parece finalmente? ¿Qué es lo justo? ¿Qué es lo mínimo que tienen que enfrentar? Pero lo primero que tendrían que hacer es sacarlos de su puesto, de verdad. No sirven para defender el patrimonio como debe ser. Primero se consulta, primero se conversa. ¿Lo sacarán? Dudamos, ¿verdad? Más fácil van a cambiar de ministro que ellos de puesto. Y si lo sacan, los pasarán a otra dirección, pues, pero no, la verdad que es una vergüenza lo que tenemos ahí en ICA y en Nazca. Que el ministro se cuide, porque esa gente lo va a hacer pisar, lo va a hacer firmar documentos de los cuales no se va a librar así tan fácil. Porque acá hay mucho dinero, intereses económicos, millonarios que están detrás de esto. Y si el ministro, que es un hombre de leyes, se mete a firmar estos documentos, va a ser su ruina. Y es un hombre de ley, que tú lo decías también. Él se ha ido tanto contra los ministerios anteriores, que ahora que está en el sillón... No se entiende. No se entiende. En fin. Bueno, hemos estado con Josh Mantilla, investigador periodista, hablando precisamente del escándalo, ¿no?, que pretendió realizar y que pretendería todavía el Ministerio de Cultura con el polígono de la línea de Nazca. Yo te agradezco, por tu tiempo y por compartir el conocimiento que tienes sobre este espacio. Gracias a ti y gracias a Lima Gris también. Bueno, será hasta el próximo lunes en un nuevo episodio del podcast de Lima Gris. Chao. Lima Gris.